Un hombre miraba desde el interior cálido y cómodo de su casa cómo los pájaros padecían afuera los efectos de una tormenta de nieve. Quiso ayudar a los pájaros y bajó a abrirles de par en par la puerta del granero para que tuvieran abrigo y comida. Pero los pájaros se asomaban temerosos hasta la puerta y se resistían a entrar. Tenían desconfianza. El hombre miraba desde su ventana con lágrimas en los ojos, observando cómo, queriendo ayudarles, no podía hacérselos entender. Deseaba que entraran. Estarían mejor adentro que afuera, pero a pesar de sus anhelos y todo lo que hizo, fue en vano. Mientras miraba, pensaba: si pudiera por un momento hacerme como uno de ellos para volar afuera y guiarles a la seguridad, el calor y la paz del interior del granero. Este hombre, a pesar de sus buenos deseos, no tenía el poder que Dios tiene. Vio Dios a los hombres perdidos en sus pecados. Los vio en caminos de muerte, luchando con mucho esfuerzo por sobrevivir, pero cuanto más lo intentaban, más morían. Su desesperación era en extremo. No había ninguna esperanza en ellos, y nuestro Dios no solamente quiso hacer algo, sino que lo hizo. Jesucristo se hizo hombre y nos guía a la comunión y hacia la paz con Dios. Intercede por nosotros como el gran sumo sacerdote que presenta la palabra del Señor a nuestro Salvador. Nuestra lectura bíblica se encuentra en el libro de Hebreos, en el capítulo 4, versículo 14, que dice: por tanto, siendo que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, a Jesús, el Hijo de Dios, retengamos la fe que profesamos. Queridos amigos, el tema de hoy es gran sumo sacerdote. Nuestra lectura bíblica está llena de buenas noticias para nosotros los pecadores. Tenemos un gran sumo sacerdote. Él está intercediendo por nosotros. Entró en los cielos. Él es el Hijo de Dios y nos recomienda que no nos desalentemos. Es bueno que entendamos que este gran sumo sacerdote que entró en los cielos, quien es el Hijo de Dios, pero que es Dios, es Jesucristo, nuestro hermano, que se hizo igual a nosotros. Tomó forma humana, se hizo hombre. Jesús fue perfectamente humano, tomó nuestra naturaleza humana. Cuando la gente de su tiempo vio a Jesús, vio a una persona común y corriente, tanto que no creían que Él era el Hijo de Dios y Dios mismo. Había cierta confusión entre la gente de su tiempo, porque hacía milagros y enseñaba con mucha sabiduría, pero la gente decía: conocemos a sus padres y a sus hermanos, sabemos que es el hijo del carpintero, pero que sea Dios, no lo creemos. San Mateo capítulo 13, versículo 55 y el versículo 56 dice: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Ellos nunca entendieron que Jesús, Dios mismo, se hizo como nosotros para alcanzarnos y salvarnos. Dios mismo vino a buscar y a salvar a el ser humano pecador. Por eso se hizo como uno de nosotros. Tomó nuestra carne, mas no tomó nuestro pecado, porque Él no fue pecador. Y una vez terminado su ministerio terrenal, Jesús murió en la cruz del Calvario, pero resucitó al tercer día. Apareció a sus discípulos, comió con ellos y después volvió hacia el cielo. Los discípulos lo vieron partir y ahora, hoy mismo, Jesús se encuentra en el santuario del cielo, en el santuario celestial, y continúa con su esfuerzo por la salvación humana.
pero en otra etapa. Ahora presenta su ministerio terrenal, su sacrificio, su muerte y su resurrección como la mayor garantía de que ha cumplido las exigencias de la ley quebrantada y pagado el precio del rescate. Que todo ha sido saldado. Esta es la etapa de la intercesión de Cristo en el santuario del cielo. Algo parecido a los servicios que se llevaban a cabo en el santuario de la tierra, que Dios ordenó a Moisés construir un santuario terrenal y organizarlo con sacerdotes y el sistema de sacrificios. Este servicio terrenal tenía como objetivo principal llenar de seguridad a las personas que si alguno cometía un pecado podía venir al santuario con su ofrenda, lo sacrificaba y por fe en el sacrificio verdadero recibía el perdón de sus pecados. Jesús es el sacrificio perfecto. Si podemos observar la función del sacerdote, este era representar al pecador y su ofrenda ante Dios. Se usaba la sangre del cordero y se untaba en los cuernos o las esquinas del altar del incienso, y de esta forma subía la petición del pecador para ser perdonado. Esto mismo ocurrió con Jesús. Él era el Cordero. Su sangre fue derramada abundantemente al morir en la cruz del Calvario. Y ahora el pecador puede solicitar el perdón de sus pecados. Porque la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y la Biblia lo dice claramente en Hebreos capítulo 9, versículo 22. Dice, según la ley casi todo tiene que ser purificado con sangre. Y no hay perdón de pecados si no hay derramamiento de sangre. Queridos amigos, esa gloriosa y divina sangre fue derramada por Jesús para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. La parte central para el perdón de los pecados es la sangre. Derramarla confirmaba el sacrificio y se pagaba el precio de la sentencia, porque violar la ley de Dios requería la muerte del transgresor. Y al suplirse esa exigencia, se cumplía con la demanda. Por eso Jesús murió en la cruz del Calvario y derramó su sangre para que con ella nosotros pudiésemos ser purificados. Por eso, tanto los sacerdotes en el santuario terrenal como Jesús en el santuario celestial pueden transmitir esa seguridad del perdón hacia todos aquellos que confían y creen en el sacrificio. Al mismo tiempo, tanto los sacerdotes humanos como Jesús pueden presentarse ante nuestro Padre Dios para presentar las evidencias del sacrificio y la sangre derramada para interceder por los pecadores arrepentidos. Porque desde el mismo momento que tomamos el sacrificio de Cristo como nuestra garantía de salvación, en ese momento estamos recibiendo el perdón de nuestros pecados. Así que la función de los sacerdotes en el santuario terrenal era de mucho valor. Estaban entre las demandas de una ley violada que exigía la muerte y el transgresor que había pecado y que ahora estaba arrepentido. De hecho, hasta había traído el sacrificio el pecador. Entonces, lo siguiente era declarar que el individuo era perdonado y que las demandas de la ley estaban totalmente satisfechas. Queridos amigos, aquí vemos la misericordia de Dios, porque Él mismo proveyó esta alternativa de salvación. La palabra del Señor dice que Dios dio a su Hijo para que todos nosotros podamos ser salvos. Eso es lo que nos dice San Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amigos queridos, la ley de Dios es perfecta, porque es el fundamento del gobierno celestial. Violarla exige la muerte del transgresor, y todos la hemos quebrantado. Por eso el Padre dio a su Hijo Jesús para que muriera en nuestro lugar.
Y Jesús afortunadamente cumplió la parte de ser el sacrificio, es decir, el pago, el que derramó su sangre, el que tomó el lugar del transgresor de la ley, el sustituto del ser humano. Pero ahora, hoy en día, Él es el sacerdote, el gran sumo sacerdote que intercede por nosotros. Primera de Timoteo capítulo 2 versículos 5 y 6 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Queridos amigos, no existe ningún peligro que perdamos nuestra salvación y la vida eterna, a menos que nosotros la rechazamos o rechacemos a Jesús. A menos que nos alejemos de Él, a menos que cerremos nuestros oídos a su invitación de venir a su presencia. Por eso asegurémonos que nuestra relación con Jesús, nuestro gran sumo sacerdote que intercede por nosotros, sea constante, permanente. Vengamos a Él, que sea nuestro Señor y nuestro Salvador. Que Dios te bendiga, que Dios te ayude y que te dé la fuerza para venir a los pies de nuestro Maestro. Amén y amén.